Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había pues calles que tuviesen nombre y los barrios por supuesto no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Recorrer las calles y avenidas de nuestra Guatemala es algo que lo transporta a uno al pasado, ya lejano de nuestra historia. Es como volar imaginariamente al pasado. Nos apuntaron por aquí. Uno muchas veces mientras camina por esas calles y avenidas de nuestra Guatemala sueña despierto. Y en muchas oportunidades he despertado por el fuerte sonido que emiten las bocinas al caminar de los automóviles, que casi le revientan a uno los tímpanos, porque los pilotos, afanados por llegar a su destino, creen hacerlo más rápido sonando las bocinas de sus automóviles. Tremendo error el de ellos, que casi le rompen los tímpanos a uno. Y es el caso que nos pasó un día, que nos dispusimos con algunos amigos a darnos un paseíto por los barrios más emblemáticos de nuestra capital, aún a sabiendas que la charla sería un poco medio a gritos, siendo que las bocinas de los autos no nos permitirían caminar a gusto, o al menos escuchar bien lo que el otro interlocutor nos compartiría, debido a los altos bocinazos de los amigos en la calle. Pero como quiera, nos decidimos hacer la caminata, y mientras caminábamos hablábamos de lo pintoresco y bonito que eran las épocas ya pasadas en la distancia, como cuando de aventado nos íbamos a esperar a las novias allá por la segunda avenida de la zona 1. Ah, sí, me decía un amigo, era bien chilero venir y esperar a la novia de nuestros sueños. Y mucho más bonito era verla salir del portón. Se ponía uno bien nervioso, pero trataba uno de ocultarlo porque a la par de uno siempre había otro, y quizás otros que también esperaban a sus novias. Esto que le narro, amigos, ocurría allá por la primera avenida y segunda calle de la zona central de nuestra Guatemala, exactamente donde queda el queridísimo barrio de la Recolección. Muchos, me imagino, se recordarán más o menos de dónde estamos hablando, allá en la zona 1 de nuestra querida capital de Guatemala. Bueno, amigos, vamos a empezar el programa del día de hoy con música de nuestras marimbas, y como siempre lo vamos a empezar alegres. Estar en Guatemala es de verdad una alegría para todos, y más oír historias de nuestra Guatemala lo pone a uno de verdad más alegre. A ritmo de cumbia, la marimba del Linguat nos regala este bonito tema que titularon El Candilito. Espero y les guste.
bueno amigos, ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado esa hermosa melodía, El Candilito. Como les comentábamos, en el segmento anterior nos dispusimos a caminar por algunas calles de la zona central y decidimos empezar por el barrio de la Recolección, precioso barrio de nuestra ciudad capital de Guatemala. El barrio de la Recolección debe su nombre a la iglesia así reconocida por los guatemaltecos católicos, en cuyos derredores se formó uno de los barrios más cercanos en ese tiempo al centro de la ciudad, y por cierto cercano al ahora barrio de Jocotenango. En sus inicios, al ser trasladada la ciudad al Valle de las Vacas, era uno de los pueblecitos más cercanos a la entonces capital del reino de Guatemala. Por supuesto, esto en los tiempos de la colonia española. Este barrio se ha resistido a cambiar y actualmente es protegido por ser parte del centro histórico de Guatemala. De manera que internarse en sus calles es realizar un corto viaje al pasado de nuestro país, cuando las calles eran iluminadas, si es que lo eran, con faroles ya olvidados, y sus calles empedradas como aún lo son los del antiguo Guatemala. Lindo barrio querido. Las calles de este barrio de la Recolección aún mostraban, dice, a sus habitantes su empedrado, cuando estuvo entre sus límites la primera escuela politécnica que funcionó detrás del Templo de la Recolección, abarcando lo que ahora es el Instituto Nacional de Señoritas Centroamérica, más conocido como el INCA, en la primera calle y segunda avenidas, lo que era llamado también en ese tiempo el Llano del Cuadro. Bueno amigos, ya llegamos a uno de los institutos de educación de nuestra Guatemala que más recuerdo nos trae. Para mí y para muchos que anduvimos por ahí, como quien dice, alimentando la vista nos pusieron. Pero también queremos darle reconocimiento a una gran amiga nuestra de Celaje de mi tierra que estudió en ese lugar. La señora es una hermosísima señora que vive allá en la ciudad de los vientos, en Chicago, doña Laura Castillo. Pero antes de continuar vamos a darle el espacio a una de nuestras marimbas, y esa manera de bolero que la marimba Ecos Pochotecos nos regala al partir. Lindo tema para los colgados, o al menos los colgados de esa época, en que por supuesto me encontraba yo y unos cuantos amigos por ahí que estudiamos en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales número 2, allá en la colonia Centroamérica.
Bueno amigos, como les comentábamos sobre el Instituto para Señoritas, más conocido como el INCA. Varios de los que hacíamos la caminata nos detuvimos para apreciar mejor lo que anteriormente fuera un lugar de espera. Calles que daban atrasito de la antigua iglesia de la Recolección y después ir a sentarnos a las bancas del Parque del Sauce, que se encontraba ahí cerquita, más o menos como a media cuadra. Bonitas épocas, nos comentaba uno de los amigos con quienes hacíamos el recorrido por la primera avenida, y ya parados frente al viejo edificio del Instituto Centroamérica, nos pusimos a sacar del baúl de los recuerdos los gratos momentos en que esperábamos allí a que saliera nuestro gran amor de juventud. Yo esperé unas cuantas, debo confesarlo. Uno de los amigos, con voz medio chillona, quizás por la nostalgia, nos dijo: oiga mucha, era súper bonito llegar hasta la puerta o cerca de ella para ver cuándo la novia querida saldría para encontrarse con uno. Ya casi lloraba nuestro amigo cuando nos hacía el comentario. Por supuesto no dijo que había que estar al tanto de que don Rigo no lo viera uno, porque si don Rigo lo llegaba a ver a uno que solo llegaba a molestar, cuidadito amigos, la que se le formaba a uno. Porque don Rigo era muy respetuoso de las patojas alumnas del instituto, y si lo veía a uno ahí molestando, ojo al Cristo con don Rigo, porque la que le caía a uno con don Rigo era de verdad peor que la que le daban a uno en su casa a sus papás. Las regañadas eran bastante fuertes, nos puso el amigo por aquí. Nosotros, que más de alguno anduvimos por ahí, no recordábamos el nombre de don Rigo que nuestro amigo nos comentaba. Y ya entrados en la curiosidad de saber quién era don Rigo, le preguntamos: ¿quién era don Rigo? Pero bueno amigos, antes de saber quién era don Rigo, vamos a hacer otra parada musical, para que si usted anduvo por ahí igual que nosotros se acuerde de don Rigo. La Marimba Londra nos regala esta melodía que titularon Olvidarte Jamás. Y menos si andaba don Rigo por ahí, nos imaginamos nosotros. Pero así es el tema amigos que nos regala esta hermosa marimba de Guatemala, la Marimba Londra. Escuchemos entonces Olvidarte Jamás.
amigos, ya estamos aquí de vuelta para seguir trayéndoles los recuerdos del Instituto de Señoritas Centroamérica, que nos imaginamos traerá grandes recuerdos a sus perversas mentes del ayer. Igual de perversas eran las mentes de los patojos como de las patojas nos pusieron por aquí. Y es verdad, amigo, era muy bonita esa región y sobre todo ese Instituto de Educación Media y Diversificada. Bueno, como les comentábamos, este amigo sí conoció a don Rigo, como él nos lo dijera. Pero ¿quién es don Rigo?, nos preguntábamos todos nosotros. Mejor no conocerlo, dijo otro por allá de los que andábamos juntos. A lo que el amigo, tomándose un fuerte respiro, nos dijo: la historia misma del Inca no estaría completa si no hubiera existido don Rigo. Su vida está ligada a los acontecimientos que el plantel ha vivido por más de 50 años, es decir, casi desde su fundación. En el interior del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica se respira historia por todos lados. En los más de 60 años de existencia ha forjado a cientos de maestras que han dejado su propia huella en las vidas de miles de estudiantes. Sin embargo, entre las paredes de ese plantel también hay un legado humano que no todos captamos, entre el vaivén cotidiano de la vida. Rigoberto Hernández Marroquín, más conocido como Don Rigo, tiene más de 85 años de edad y más de 55 de trabajar en el Inca, nos decía este amigo, que no dejaba de asombrarnos sus conocimientos sobre dicho plantel educativo, y continuó contándonos sobre dicho plantel. Sus cansados ojos han observado el diario acontecer por más de medio siglo, y desde un lugar privilegiado, la puerta del instituto. Sí, amigo, nos dijo, don Rigo es y ha sido el portero desde la fundación del Instituto Inca, y nos seguía sorprendiendo. Pero vamos a hacer otra parada musical del día de hoy. La Marimba Londra nos deleitará con una linda melodía que titularon Santa Lucía, con bonito ritmo para sentirnos nostálgicos y románticos a la vez. Ya regresamos más adelantito con la plática que tenemos el día de hoy, en que estamos hablándoles sobre el Inca.
Ya estamos aquí de regreso, amigos. El amigo que nos había dejado con la boca abierta sobre sus conocimientos sobre dicho plantel educativo nos había hablado de don Rigo, el portero. Y nosotros, ya medio picados por saber más de don Rigo, seguimos interpelando a nuestro amigo acerca del señor pues alguna vez nos sacó corriendo, dijo otro. Yo, nos decía el amigo, tuve una novia que estudió allí y fue ella que me contaba sobre don Rigo. Todas las muchachas lo querían, era súper amable y siempre dispuesto a ayudar. Eso sí, decía, no dejaba a ninguna patoja fuera cuando llegaba tarde, pero tampoco dejaba salir a ninguna si quería irse de capiuza. Porque han de saber ustedes que en el Inca, al igual que todos los establecimientos educativos de la época, siempre ha habido más de alguna patoja malcabresta que influenciaba a las otras para no entrar a estudiar e irse de capiuza a sextear por la Sexta Avenida, o bien que estudiar al atrio de la Iglesia de la Recolección, o quizás al Parque del Sauce, nos ponen por aquí. Pero ahí estaba don Rigo. Si por casualidad se daba cuenta de ello, él era implacable con ellas. Las aconsejaba y les hacía ver el mal que hacían ellas a sus padres, quienes con gran esfuerzo y sacrificio las enviaban a estudiar. Cuenta que don Rigo empezó a trabajar en ese plantel en el año de 1954, en tiempo del presidente Carlos Castillo Armas. Consiguió el puesto por medio de un familiar, quien le dijo que necesitaban un conserje. El proceso no fue fácil, decía don Rigo. Primero llegó a hablar con la directora del establecimiento. Ella redactó una carta dirigida al ministro de Economía, quien debía autorizar el nombramiento. Cuando fue a buscar al funcionario, se encontraba en una conferencia en el Palacio Nacional. Al terminar la actividad, le entregó la carta personalmente. Bueno, amigos, llegamos a una parada musical. La marimba centroamericana nos regala esta linda melodía de los años 50. Muy hermosa la melodía, sobre todo la manera en que suena la marimba centroamericana, que nos imaginamos que a doña Laura Castillo le debe traer muy bonitos recuerdos. La melodía que nos regala la marimba centroamericana la titularon Tus pupilas. Ojalá y les guste, es una linda melodía del ayer.
Bueno amigos, ya regresamos con nuestra narración del día de hoy, en que traemos para ustedes el Inca. Nos contaba que a don Rigo la plaza no le fue adjudicada de inmediato. Todavía esperó un tiempo hasta que lo aceptaron. Su primer sueldo era de 30 quetzales, nos decía el amigo. Y nosotros pensábamos que hasta el sueldo se sabía este amigo. Empezó en el cargo de portero, el cual ocupó por una década. Luego pasó a realizar la limpieza dentro del instituto por 3 años. Después estuvo en la mensajería durante 28 años y hace unos años que regresó al cargo de conserje, encargado de la puerta del establecimiento una vez más. Recuerda que su rutina empezaba a las 3 de la mañana a barrer el patio. Luego iba a desayunar con su familia en Jocotales y regresaba para iniciar la jornada laboral. En una ocasión, durante el gobierno de Miguel Ydíguaras Fuentes, observó cómo los estudiantes se enfrentaban con la policía judicial y luego se refugiaban en el interior del Inca. El plantel estuvo cerrado durante 15 días por la huelga que realizaron las alumnas junto con otros institutos, de igual manera que recién pasó allá en nuestra ciudad capital de Guatemala. No decía don Rigo que el secreto para mantenerse tanto tiempo en su puesto, a pesar de todas las dificultades, ha sido ser constante y levantarse muy tempranito. Él es un madrugador, lo decía. Los días de fiesta en el instituto eran bien alegres. El 13 de mayo, para el aniversario, llegaban estudiantes de la normal con su marimba a tocar las mañanitas en la entrada del edificio. Luego entraban al patio, donde seguían tocando y bailando con todas las patojas. Ya nos imaginamos a don Rigo ahí, danzando en el patio, al ritmo de la marimba del Inca. Ellas preparaban la comida, dice, desde la mañana. La fiesta se llevaba a cabo en el Salón 6 del Parque de la Industria y duraba hasta el amanecer, como eran las fiestas de la independencia de Centroamérica en el Inca. Salían la banda y las carrozas recorrían toda la Sexta Avenida. Y don Rigo nos contaba que a él le tocaba llevar la bolsa con los limones para las patojas que se iban a desmayar. Bueno amigos, llegamos a una parada musical más, y será la marimba sonora Quetzal, quien nos regala una linda cumbia, Bailando con la Llorona.
amigos, ya regresamos con nuestra narración del día de hoy, en que estamos llevándole a ustedes aspectos históricos del Instituto de Señoritas Inca. El Inca, nos cuentan, fue fundado por el presidente Juan José Arévalo, quien era maestro y había nacido en Tacisco, Santa Rosa. Se incluye durante su periodo la construcción del Instituto Normal de Señoritas Centroamérica Inca, del Instituto Rafael Akeche y de la Escuela Normal Rural Alameda de las Escuelas Tipo Federación. Hablando sobre el Inca, nos cuentan que este viejo edificio funcionó, el Liceo Joaquina anteriormente, en el periodo de agosto de 1915 a 1918, cuando suspendió sus funciones por el terremoto de 1918. Después de haber funcionado como Liceo Joaquina, en este mismo edificio se albergaron diferentes centros de enseñanza, entre ellos el Centro de Prácticas de la Escuela Politécnica, que funcionó de 1921 a 1938. Posterior a este funcionó la Escuela de Profesores o Escuela Normal de los años de 1938 a 1946. Fue ahí de donde se fundó la Escuela de Artes y Oficios Femeniles y de Maestras Elementales en el año de 1943. Le dio vida a la fundación del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica, hoy llamado Inca. Bueno amigos, vamos a escuchar a otra de nuestras marimbas que engalanan el programa del día de hoy, en que estamos hablando a ustedes sobre el Inca. La marimba Estrella Caminera nos regala con una preciosa melodía que titularon Chichicastenango, a ritmo de guaracha. Escuchemos a la marimba Estrella Caminera entonces, con Chichicastenango.
Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso con la narración del día de hoy. El tema es el Instituto de Señoritas Centroamérica, mejor conocido como el Inca. Nuestro amigo aquí nos hablará sobre los inicios del Inca y de muchos otros temas que iban de la mano con el mismo, nos dijo: ¿saben ustedes de dónde provino realmente el Inca? Nosotros, que para ese momento estábamos más que embobados, escuchando sus narraciones bien elaboradas y con un amplio conocimiento sobre el tema, no tuvimos más que asentir que lastimosamente no conocíamos sus inicios, o más bien dicho, de dónde proviene el instituto como tal, o sea, el Inca. Ah, bueno, nos dijo, pues han de saber que dicho instituto, según los datos de su fundación, nos llevan al año de 1946, pero en realidad él ya existía con otro nombre. Sus datos llegan mucho más allá en la historia. La primera escuela práctica de señoritas se inauguró el 4 de febrero de 1906 en el lugar que ocupó el antiguo conservatorio en el convento de Santo Domingo. Y el 16 de septiembre de 1910 se trasladó al edificio que fue construido para dicha escuela en la plazuela 9 de febrero o de Guadalupe, como también se le conoció en la calle de los Paulinos, hoy la Segunda Avenida, entre la calle Guadalupe y la calle de la Independencia, hoy la Octava y Novena calles, nos dicen por aquí. Esta escuela práctica de señoritas tuvo un costo de 450,000 pesos de la época, y tenía, al igual que la escuela práctica de varones, la función de preparar a las señoritas en el impartimiento de cursos prácticos para el aprendizaje de oficios técnicos y manuales, siendo estos precisamente los comienzos del actual Inca. Don Juan José Arévalo lo que hizo fue institucionalizarlo, porque antes no lo era. Antes era una institución que era privada y no con fondos públicos. Bueno amigos, pero antes de continuar vamos a escuchar otra linda melodía de nuestros recuerdos. Y será así mismo que la marimba de Linguat nos regala la hermosísima melodía que titularon Patzum de mis recuerdos.
Bueno amigos, ya estamos de regreso con el tema del día de hoy. El Inca es lo que nos atrajo la atención a todos nosotros. Según el amigo al comienzo la escuela práctica de señoritas Eloy Inca tenía muchos cursos prácticos. Entre los cursos que se impartían se encontraban los talleres de costura, planchado, pastelería y panadería, cocina, modas, economía, flores de mano y artificiales, y clases de natación, ejercicios de calistenia y otros deportes. Teniendo como novedad que en el primer año se impartía como introducción clase de inglés. Sin embargo, en el segundo año se fortalecían dichas clases empleándose otros idiomas como el francés y el alemán. Un dato importante respecto a las escuelas prácticas tanto de señoritas como de varones fue el hecho de que ellas, sus estudiantes, eran considerados como privilegiados, ya que para poder acceder a dichas escuelas se pasaba por una fase de selección. Y el sostenimiento de las mismas era por aporte de personas de alta capacidad económica o por medio de tutores, y a veces por medio de las municipalidades del distrito, para lo cual muchas municipalidades crearon impuestos y arbitrios a los vecinos, lo que fue en parte la causa de muchas molestias que el vecindario guardó para la caída del régimen de Estrada Cabrera y por el descontento que se mantuvo por el incremento de arbitrios. En este mismo edificio de la primera escuela práctica para señoritas también funcionaron el Liceo Joaquina de 1915 a 1908, como les comentábamos en un artículo anterior. El Centro de Práctica de la Escuela Politécnica de 1921 a 1938 también funcionó allí mismo. La Escuela Normal de Profesores de 1938 a 1946 y la Escuela de Arte y Oficios Femeniles de Maestras Elementales, que posteriormente se llamara Instituto Normal para Señoritas Centroamérica Inca a partir del año de 1946. Es de resaltar, amigos, que los datos que aquí les presentamos quizás hay algunas personas que les traigan bonitos recuerdos de esa época ya pasada en la distancia de nuestra Guatemala, como es el caso de nuestra amiga Laura Castillo, quien fuera una de las que nos mencionara esta pequeña reseña histórica sobre el Inca. Ella estudió allá, según nos contará ya hace varias décadas en la distancia. Un saludo para nuestra amiga de muchos años, doña Laura, allá en la Ciudad de los Vientos, bonita señora y gran amiga de juventud de una de mis cuñadas, a quien yo aprecio muchísimo, a María Estela. A mí en lo personal me trae bonitos recuerdos de mis andanzas tras algunas faldas de esas épocas ya pasadas en la distancia, pero que siempre están allí, en los recuerdos, no se van. Ni los recuerdos ni las faldas nos ponen por aquí, pero la verdad, amigos, los textos son una obra intelectual de nuestro gran escritor, don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, hablándoles César Augusto Escobar Coaglio. Para finalizar, queremos pedirles que recen el Santo Rosario a nuestra gran intercesora, la Virgen María, la Madre de Dios nuestro Señor. Pidámosle por el bienestar de nuestra tierra Guatemala. Y para finalizar, ahora sí, será la marimba Caibibalán quien despida nuestro programa del día de hoy. Escuchemos El Valle de la Esmeralda.